Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio podernos reunir una noche más para poder escudriñar juntos la palabra de Dios. Muchas gracias por conectarse y antes de iniciar nuestro tema del día de hoy vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por permitirnos, Señor, llegar hasta acá en nuestras vidas, porque es por ti, Señor, que tú nos has ayudado, que estamos en pie, Señor, el día de hoy. Gracias, Padre, por esa salvación tan grande que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esa hambre y esa sed que tenemos de tu palabra, Señor, porque no viene de nosotros, Padre, sino que de tu Espíritu Santo que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Padre, de poder escudriñar junto con tu Espíritu Santo tu palabra para crecer, Señor, en nuestra fe y creciendo en nuestra fe, crezcamos en la vida abundante que tenemos en ti, Padre. Señor, te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea revelada y sellada en nuestros corazones, para que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el precioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión y hoy vamos a hablar de la fe madura. Como hemos hablado en anteriores estudios, todos recibimos una medida de fe, pero esa medida de fe es susceptible de crecer como el grano de mostaza que siendo un grano, al sembrarse posteriormente crece y se convierte en un gran arbusto. De la misma manera nuestra fe, y ese crecimiento de nuestra fe es un proceso. ¿Y cuál es la ventaja de crecer en ese proceso? La ventaja de crecer en el proceso de la fe es que en la medida en que crecemos en la fe, vamos a crecer en la vida abundante que Cristo compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Para comenzar nuestro estudio vamos a ir a Romanos al capítulo 4 y versículo 3. La palabra de Dios dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el estudio pasado vimos la diferencia de lo que es creer en Dios de creerle a Dios. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Abraham, el padre de la fe, el que llegó a tener una fe madura, que lo convirtió precisamente en el padre de la fe, dice que Abraham le creyó a Dios. Y creerle a Dios, y esta palabra que se traduce al español creer en este pasaje es la palabra griega pisteo, y esta palabra significa tener fe en o con respecto a, darle crédito, confiar, encomendar, fiar. Y todo ello apunta a darle crédito, a confiar, a encomendar, a fiarse del carácter total de Dios, no en una promesa. Ahora alguien me puede decir, ¿es malo creer en las promesas? No, no es malo creer en las promesas. Lo que sucede es que si solamente nosotros creemos en las promesas y no creemos en el carácter integral de Dios, ni en toda la palabra de Dios, nuestra fe va a ser una fe infantil, fácilmente movible, una fe inmadura, fácilmente movible, llevada de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, como nos lo enseña Santiago, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Dice la palabra: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. La fe en las promesas es una fe inestable, es una fe variable, es una fe fácilmente destruible, y por ello mismo muchas veces esa fe infantil, esa fe incipiente, no recibe ninguna cosa del Señor. Notemos algo que dice acá: pero pida con fe, no dudando nada.
no dudando nada. Es decir, no puedo dudar nada de parte en relación con Dios. No solo se trata de creer la promesa, se trata de creer la palabra, se trata de creer en el carácter de Dios. Por ejemplo, hoy muchas personas, miremos el problema de la fe, de esa fe infantil o de esa fe incipiente en comparación con una fe madura. Muchas personas hoy creen, por ejemplo, en la promesa de sanidad de Dios, pero cuando Dios habla acerca del infierno o acerca de que unos se van a salvar y otros van a ir al infierno, automáticamente en ese momento la cuestión la fe ahí ya dudó, o la fe ahí ya no se manifiesta, porque comienzan a pensar, no, pero si Dios es amor, ¿cómo va a ser que vaya a enviar a unos al infierno, etcétera, etcétera, y a otros al cielo? Eso es una fe infantil, es una fe incipiente, es una fe inmadura, y quien tiene una fe inmadura no piense que recibirá cosa alguna del Señor, nos dice Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 7. De hecho, ahí en Santiago dice, pero pida con fe. Y cuando la palabra que se traduce fe es la palabra pistis, y esa palabra significa credibilidad, convicción moral de la veracidad de Dios, confianza en Dios y por extensión confianza en todo el sistema de verdad del Evangelio en sí mismo, en la fidelidad de Dios. O sea, la promesa no se cumple por la promesa en sí misma. Las promesas de Dios se cumplen porque están respaldadas por el carácter de Dios, pero no solamente por una parte del carácter de Dios, sino por todo el carácter de Dios, por todos los atributos de Dios, es decir, verdad, justicia, siembra, cosecha, disciplina, amor, gracia, misericordia, verdad, bondad, benignidad, en el kairos de Dios, etcétera. O sea, no solamente se trata de que yo crea la promesa, se trata de que esa promesa encaje, el cumplimiento de esa promesa encaje en el kairos de Dios, en el propósito superior de Dios para con nosotros. Recordemos lo que dice la palabra en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Dice que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, esta fe es una fe que incluso soporta el paso del tiempo antes de ver el cumplimiento de la promesa y se mantiene firme en la fe en Dios. No porque Dios tarde comenzamos a dudar, ya sea de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios o de cualquier atributo de Dios, sino que permanecemos firmes aún cuando no veamos el cumplimiento de la promesa todavía. Como vimos en el estudio pasado, si no estoy mal, en Habacuc, en el capítulo 3, el capítulo 3, versículo 17 al 19, nos habla de una fe madura como la de Abraham también, que la vamos a analizar en un momento. Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Si vemos acá está hablando de no ver el cumplimiento en ese momento. No dice que no lo va a ver jamás, pero durante un tiempo no va a haber el cumplimiento de la promesa, pero que sin embargo su fe se va a mantener firme y se alegrará en Jehová y se gozará en el Dios de su salvación, aunque no vea el cumplimiento de la promesa todavía. Si vemos en cuanto a Abraham es un buen ejemplo de ello.
el Señor le dice a Abraham a los 75 años que le va a dar un heredero, que es Isaac. Y sin embargo, ese heredero vino 25 años después, cuando Abraham tenía 100 años. Sin embargo, Abraham, en el proceso, Abraham tuvo algunas dudas. Abraham falló en algunos aspectos en la fe, porque la fe es una fe que se va desarrollando, una fe que va creciendo, una fe que va madurando con el tiempo a través de las circunstancias y a través del conocimiento de Dios. El fundamento de la fe es el conocimiento del carácter de Dios, el conocimiento de los atributos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es decir, la fe está íntimamente entrelazada con el carácter de Dios, al conocimiento del carácter de Dios. La fe es un conocimiento informado del carácter de Dios que se va desarrollando con el tiempo, con el pasar del tiempo en nuestras vidas. Abraham es el padre de la fe. Pero el proceso de Abraham en cuanto a la fe, a madurar la fe, duró un tiempo. A los 75 años, él es llamado por Dios para salir de su casa, de su parentela, a la tierra que le mostraría el Señor. No le dijo qué tierra, simplemente le dijo, tú sígueme. Ese fue un acto de fe. Posteriormente viene el Señor y le promete a Abraham que le va a dar una descendencia, que le va a dar un hijo como descendencia y que su descendencia será como las estrellas de los cielos. Pero esa promesa se la da el Señor a los 75 años y resulta ser que se cumple hasta cuando Abraham tenía 100 años, a pesar de la vejez de tanto de Abraham como de Sara, porque Sara tenía también, cuando Sara da a luz, si no estoy mal, Sara tenía alrededor de 90 años. Y además había sido estéril toda la vida, pero Abraham se mantuvo firme en la promesa, no por la promesa en sí, porque si veía las circunstancias, la promesa era prácticamente incumplible, pero él le creyó a Dios, él creyó en el carácter de Dios, creyó en aquel que había prometido y se mantuvo firme a pesar del tiempo. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 17, y ahora vamos a analizar la fe madura de Abraham. Romanos capítulo 4, versículos del 17 al 21 dice, como está escrito, te he puesto, está hablando de Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Veamos algunas de las características de la fe de Abraham. Primero, él creyó que Dios da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Esto es carácter, es creer en el carácter de Dios, más allá de creer en una promesa. La promesa la estaba sustentando en el carácter de Dios. Por el otro lado, dice la palabra que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esto? Creyó lo que no se veía contra lo que se veía. Lo que se veía era la vejez de ambos, la esterilidad de Sara, pero él creyó en el carácter de Dios, creyó en el poder de Dios, creyó en la fidelidad de Dios, a pesar de que las circunstancias decían que lo que Dios había prometido no era posible. Por el otro lado, dice que no se debilitó en fe al considerar sus circunstancias
tanto internas como externas, como ya hablamos de la vejez de ambos, de la esterilidad de Sara, de lo que otros podían decirle, de que ya no iba a poder tener hijos, etcétera. Él no se debilitó al considerar las circunstancias. ¿Por qué razón? Porque él estaba creyendo en el carácter de Dios. Mire, nosotros necesitamos, verdaderamente es algo urgente en el cristianismo de hoy, conocer verdaderamente a Dios. Realmente no lo conocemos, como dice Job, de oídas te había oído, pero necesitamos pasar del oír al conocer verdaderamente, experiencialmente a Dios, de tener una experiencia de vida con Dios. Solo por decirle algo, Dios tiene más de 60 atributos de su carácter. ¿Cuántos de esos atributos conocemos nosotros? Muy probablemente conocemos 3, 4, 5, que Dios es amor, misericordia, gracia, verdad, justicia, quizá omnisciente, omnipresente, omnipotente, y paremos de conocer ahí, paremos ahí, porque ya no conocemos más allá de ello. Sin embargo, Dios es benigno, Dios es paciente, Dios es perseverante, Dios es fiel, Dios es verdadero, eterno, infinito, etcétera, etcétera, etcétera. Hay por lo menos 60 atributos del Señor, de Dios. Y muchas veces, desafortunadamente, en la predicación nos enfocamos mucho más a veces en las promesas de Dios que en el carácter de Dios. Nos enfocamos más en enseñar acerca de las promesas de Dios que acerca de sus atributos. Y nuestra fe debe estar sustentada en los atributos del carácter de Dios más allá de las promesas. ¿Por qué razón? Porque si yo no creo mi fe no está fundamentada en el carácter de Dios, no está fundamentada entonces en toda la palabra de Dios, sino en una parte de la palabra de Dios, que son las promesas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que toda la Escritura es útil e inspirada por Dios para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Entonces, si solamente nos centramos en las promesas de Dios, estamos dejando de buscar el reino de Dios y su justicia, que es la base fundamental para para que sean cumplidas las promesas, como dice Mateo capítulo 6 versículo 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán dadas por añadidura. Notemos lo que dice: buscad primeramente. Y ese primeramente significa como prioridad, significa un mandamiento, significa que debe ser lo primero siempre. Y buscar el reino de Dios significa buscar a Dios, significa buscar el carácter de Dios. Y el reflejo del carácter de Dios es el carácter de Cristo. Pero necesitamos ser conscientes de eso, porque las promesas de Dios están fundadas en el carácter de Dios. Y las promesas de Dios se van a cumplir sí o sí, ya sea en esta parte de nuestra vida terrenal o en la parte de nuestra vida en la eternidad. Pero de que se cumplen porque están sustentadas en la fidelidad de Dios. Y la fidelidad de Dios significa que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Sigamos adelante entonces. En cuanto a Abraham, no se debilitó en fe al considerar sus circunstancias. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Es decir, él creyó más allá de creer la promesa. Lo que aquí nos está enseñando la palabra es que Abraham le creyó a Dios. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque la promesa estaba sustentada en el carácter de Dios, y Abraham conocía el carácter de Dios. De hecho, la palabra nos enseña que Abraham era amigo de Dios. Entonces había un conocimiento,
un conocimiento muy profundo de parte de Abraham con respecto a Dios. Recordemos que constantemente en la vida de Abraham el Señor se le apareció. Se le aparece cuando lo llama de Ur, a salir de Ur de los caldeos. Posteriormente se le aparece cuando le hace la promesa de que esa tierra sería la tierra para él y para su descendencia. Luego se le aparece cuando le promete la descendencia. Se le vuelve a aparecer cuando se va a ser destruida Sodoma y Gomorra. Posteriormente se le vuelve a aparecer cuando faltaba precisamente un año para el nacimiento de Isaac. Se le vuelve a aparecer cuando lo llama para que fuera a presentar como holocausto a Isaac. Es decir, era una relación íntima, era una relación cercana, era una relación en la cual Abraham conocía a Dios y conocía su carácter, y era en el carácter de Dios que él sustentaba su fe, y por eso creyó la promesa durante 25 años. Por eso incluso cuando su fe fue probada, él no dudó en lo más mínimo de hacer lo que Dios le había dicho, aunque parecía que eso significaba el incumplimiento de la promesa o la pérdida de su descendencia a través de Isaac. Pero Abraham ya tenía una fe madura basada en el conocimiento de Dios y no dudó por incredulidad, aún creyendo que Dios era capaz de levantar de entre los muertos a Isaac. Y eso es lo que nos dice también la palabra, por ejemplo, nos lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 19, pensando, dice, voy a leer desde el 17, dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Recordemos que Dios le pide a Abraham que presente en holocausto a su hijo, a Isaac, y esto lo vemos en Génesis capítulo 22, versículos del 2 al 8. Pero cuando leemos despacio lo que ese pasaje dice, podemos ver la fortaleza de la fe de Abraham, sustentada en el conocimiento que él tenía de Dios, no en el conocimiento de las promesas, como repito, sino en el carácter de Dios. Y nos dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 22, versículo 2, dice, Dios le dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el versículo 22, en el versículo 3 del capítulo 22, dice la palabra que Abraham, después de recibir la instrucción, le dijo a sus siervos, cortó la leña, se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No nos habla acá de que haya dudado en ningún momento, de que haya tenido algún conflicto o alguna contradicción o alguna resistencia a cumplir lo que Dios le había dado, lo que Dios le había dicho, lo cual nos habla de la fe firme de Abraham. Luego en Génesis 22:5 dice la palabra: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Note eso, dice: y volveremos a vosotros. O sea, él estaba perfectamente claro, perfectamente seguro de que Dios cumpliría su promesa en Isaac, aunque lo presentara en holocausto.
como dice la palabra en Romanos, le creyó a Dios, en Romanos, de que Dios era capaz de levantar aún de los muertos a Isaac. Luego en el capítulo 22, versículos del 7 al 8, dice la palabra: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Como vemos, Abraham estaba plenamente convencido de que la promesa de la descendencia a través de Isaac se iba a cumplir, aun cuando él lo tuviera que presentar en holocausto. Él estaba creyendo en el carácter de Dios, no en las circunstancias, no en la promesa, sino en el carácter de Dios. Si él no hubiera creído en el carácter de Dios, si la fe de Abraham no hubiera estado sustentada en el carácter de Dios, cuando Dios le pide a Abraham, a Isaac, su hijo, hubiera discutido con Dios. Sin embargo, no discutió en ningún momento, no dudó en ningún momento, cumplió estrictamente las enseñanzas del Señor. De hecho, llegó hasta el final creyendo que Dios era suficientemente, que Dios no solo era verdadero, justo, santo, fiel, que Dios no podía mentir, que lo que Dios había prometido lo iba a cumplir, etcétera. Él lo creyó hasta el final y efectivamente sucedió tal como lo creyó, pero él estaba creyendo en el carácter de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto? Lo que quiero compartir con ustedes en esta enseñanza es que necesitamos hacer un movimiento en cuanto a nuestra fe, en el sentido de desarrollar nuestra fe, y ese movimiento es de creer en las promesas de Dios para creer en el carácter de Dios, y el carácter de Dios sustenta no solo las promesas, sino los mandamientos. Por ejemplo, déjeme decirle algo, tal vez darle un ejemplo concreto al respecto. Todos nosotros sabemos que Dios es santo. Ahora, creer en el carácter santo de Dios implica que yo debo caminar en la santificación. ¿Por qué? Porque por el carácter santo de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, no solo se trata de conocer o de saber que Dios es santo, sino que derivado de ese carácter, ¿qué implicaciones tiene? Y la misma palabra de Dios nos lo enseña en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, que seamos santos como hijos obedientes, seamos santos así como Él es santo. Cuando yo tengo mi fe fundamentada en el carácter de Dios, entonces el carácter de Dios se va a ir desarrollando en mí. Las derivaciones del carácter de Dios se van a ir desarrollando en mí como su hijo. Si yo creo en la fidelidad de Dios, voy a caminar en fidelidad para con Dios y en fidelidad para con los demás. Si yo creo en el carácter de Dios, que Dios es verdadero, voy a creer toda la palabra de Dios y voy a poner por obra toda la palabra de Dios en mi vida. No voy a ser de los que solo escogen ciertos versículos que les gustan con respecto a otros que no les gustan. No voy a ser selectivo en cuanto a los versículos que sí y a los versículos que no. Es más, muy probablemente que voy a poner atención más a los versículos que me producen un redarguir en mi corazón que aquellos que me gustan. ¿Por qué? Porque cuando un versículo redarguye mi corazón, me dice que hay algo que necesito arreglar con Dios con respecto a lo que dice ese pasaje de la palabra, y me pongo de acuerdo con Dios, le pido perdón, me arrepiento, lo que sea necesario hacer para caminar de la mano con Dios, y de eso se trata. Se trata de caminar de la mano con Dios. ¿Por qué? Porque si yo solo creo las promesas, quizá unas se cumplan
pero otras no. Pero si yo le creo a Dios y camino con Dios, todo lo que la palabra de Dios dice al respecto de quién soy, qué tengo, qué puedo en Dios, se va a cumplir y eso va a llevar mi vida a otro nivel. La fe no es algo que surge, la fe madura no es algo que surge de la noche a la mañana. La fe madura va surgiendo de mantenernos firmes en creer en el carácter de Dios a pesar de las circunstancias, como sucedió con Abraham. Algunas veces nos vamos a equivocar. Abraham se equivocó. Dios le dice, le voy a poner algunos ejemplos. Dios le dice a Abraham a los 75 años, como ya lo mencioné, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Sin embargo, ya cuando estaba en la tierra que Dios le había prometido, resulta que hay una gran hambre. Y en lugar de confiar en Dios para la provisión de sus necesidades, él baja a Egipto. Y en Egipto teme que lo puedan matar por Sara, y entonces le pide a Sara que mienta y que diga una verdad a medias, que es una mentira completa, en el sentido de que eran hermanos y no que eran esposos. Y ahí lo que hay es una doble falla en la fe de Abraham con respecto a Dios. Era una fe todavía incipiente, una fe inmadura, era una fe que, si bien ya había obedecido, no era una fe que abarcaba todos los aspectos de su vida, porque a la hora de ver las circunstancias del hambre y las circunstancias en Egipto, dudó y buscó sus propios métodos. Posteriormente, Dios le había prometido que de Sara tendría una descendencia. Sin embargo, en el tiempo de la espera, tanto él como Sara se desesperan y resulta que Sara le ofrece a Agar, y de Agar nace Ismael. Y Dios le dice claramente a Abraham que no era Ismael por quien él tendría descendencia, sino era por Isaac. Así que ahí hay otra falla en la fe de Abraham. Sin embargo, vemos al final, ya cuando Abraham presenta a Isaac, ya su fe era una fe probada, era una fe madura, como debe ser nuestra fe. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser probados en diversas circunstancias para que nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria al Señor. Eso lo dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9, y esas pruebas son las que llevan nuestra fe a la madurez, es la que nos sacan de creer en la promesa a creer en aquel que hizo la promesa, en el carácter del que hizo la promesa. La promesa es circunstancial, el carácter del Señor es permanente. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Notemos varias cosas en este pasaje que son bien importantes. Dice, primero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, y si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué son esas pruebas? Esas son pruebas que someten a prueba nuestra fe, porque nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Recordemos que la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, y cuando la palabra de Dios habla que somos salvos por gracia por medio de la fe, eso significa que la fe no solo nos sirve para tener perdón de pecados y para entrar en la eternidad, sino que el justo por la fe vivirá, y ese vivirá significa tendrá vida eterna desde ya,
tendrá esa vida plena, vida abundante, vida en bienestar. Desde ya el justo por la fe vivirá. Por eso nuestra fe es puesta a prueba, y es puesta a prueba en las circunstancias. Por eso el Señor nos habla tanto de las circunstancias y de que nos mantengamos firmes en las circunstancias a pesar de que sean contrarias a nosotros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. En Romanos capítulo 8, versículos del 31 en adelante, en todas las cosas somos más que vencedores, nada nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni principado, ni potestad, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor de Dios, y en todas estas cosas somos más que vencedores. En Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 8 al 10, dice que aunque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, el Señor, una vez que haya pasado la prueba, Él nos afirmará, fortalecerá, perfeccionará y establecerá en Él. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca. Las pruebas hacen crecer nuestra fe. Si nosotros nos mantenemos viendo al invisible, viendo al Señor. Recordemos que la fe dice, y la palabra de Dios nos define la fe como la certeza y la convicción de lo que vemos y de lo que no vemos y de lo que esperamos. Y eso es, en primer lugar, Dios, y en segundo lugar, la eternidad que Él ha prometido para con cada uno de nosotros. Si su fe falla, o ha fallado en algún momento, o su fe ha estado puesta en algunas promesas y no ha visto el cumplimiento de las promesas, esto es un tiempo para que usted y yo nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el conocimiento de Él, para fortalecer nuestra fe y llevar nuestra fe a otro nivel de madurez. La palabra de Dios también nos enseña que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Por lo tanto, necesitamos crecer en la fe y en la paciencia, y la paciencia significa creer en el Dios que hizo la promesa, más allá de la promesa. Si yo creo en la promesa y la promesa tarda en cumplirse, mi fe va a comenzar a dudar, se va a desestabilizar, voy a comenzar a ver más las circunstancias que a creer en el carácter de Dios. Pero si mi fe está puesta en el que hizo la promesa, voy a tener la paciencia necesaria y suficiente para alcanzar el cumplimiento de la promesa en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Recordemos lo que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios hace hermosas todas las cosas en su tiempo. Y también, finalmente, y por eso es importante que nosotros entendamos profundamente lo que significa la fe, y que la fe es en el carácter de Dios, es en la fidelidad de Dios, en la santidad, en la verdad, en el amor, en la misericordia y en todos los atributos de Dios. Porque mire lo que dice la palabra. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo número 13, dice: conforme a la fe murieron estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Repito, voy a repetir el principio y el final de este pasaje para que lo podamos entender. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, no mirándolo, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, anhelando una mejor patria, es decir, una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, y una ciudad donde el cumplimiento de todas sus promesas será pleno, absoluto, total, completo, por la eternidad. Así que usted y yo necesitamos poner nuestra mirada en el Señor, conocer al Señor, fortalecer nuestra fe creyéndole a Dios,
en lugar de creer en Dios, sino creyéndole a Dios, creyéndole a su carácter. Recordemos que creer en Dios hasta los demonios creen y tiemblan, pero creerle a Dios nos lleva a la obediencia, a la paciencia, a la firmeza, a la perseverancia, a fortalecernos en fe, a vivir la vida abundante, a vivir la vida plena, a ser llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, etcétera, que son todas las cosas que nos enseña la palabra de Dios, que forman parte de la vida del creyente. Así que yo le invito a perseverar, a enfocarnos en conocer al Señor. Realmente no solamente se trata de conocer su palabra, sino de conocer a aquel que dio la palabra, a aquel que está detrás de la palabra, su carácter, sus características, sus cualidades, sus atributos, las razones por las cuales nos ha dejado su palabra, para que nosotros podamos tener una vida y vida en abundancia, y de esa manera nuestra fe se va a fortalecer sin importar las circunstancias, sin importar si tenemos, si no tenemos, si vemos el cumplimiento ya o no vemos el cumplimiento de las cosas que esperamos, etcétera. Vamos a vivir una vida totalmente en victoria, porque vamos a vivir una vida totalmente en fe, fundados en creerle a Dios. Y eso nos va a traer vida plena, vida abundante. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Si recordemos, nuestra fe necesita madurar. No solamente se trata de tener fe para ser salvos, sino se trata de tener fe para crecer en la calidad de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros a partir del momento de nuestra salvación, que se llama vida eterna. Así que yo le invito a que nos enfoquemos en ello, a que cada día vayamos crecer, que le pidamos al Señor. Mire, pidámosle al Señor que por su Espíritu Santo nos guíe a conocerle a Él, no conocer de Él, conocerle a Él, conocerle íntimamente. Recordemos esos pasajes hermosos que están en la palabra de Dios, como Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Luego en Isaías 45:3 dice: yo te mostraré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Y en otra parte de la Escritura dice: cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y recordemos lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que Dios es galardonador de los que diligentemente le buscan. La fe implica buscar a Dios, buscar al Padre, conocer al Padre, para vivirlo como Padre y para vivir nosotros como sus hijos. Y eso va a hacer una gran diferencia en la calidad de vida, en la calidad de vida que vamos a experimentar como creyentes. Así que yo le invito a meditar en esta palabra, a clamarle al Señor que ponga hambre y sed de conocerle a Él, y clamarle al Señor que por su Espíritu Santo nos permita conocerle cada día más a Él. Y nuestra vida, le aseguro que será transformada de gloria en gloria y de victoria en victoria, y viviremos la plenitud de la vida de Dios en esta tierra para después seguirla viviendo perfectamente en la eternidad. Muy bien. Hemos terminado esta enseñanza. Le recuerdo que tenemos estas enseñanzas lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Por lo tanto, le esperamos el próximo viernes a las 8 para una nueva enseñanza en la palabra de Dios, que nos acompañe para escudriñar juntos la palabra. Y por el otro lado, le recuerdo que tenemos dos recursos adicionales, como son la página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi, donde usted puede encontrar una infinidad de enseñanzas para fortalecer su fe, para conocer cada día más al Padre, para crecer en esta bendita y maravillosa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Vamos a terminar entonces esta transmisión orándole. Le voy a pedir que usted me acompañe.
Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor, tome esta palabra, la revele a nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria tuya, Señor. Padre, te damos gracias por esta salvación tan grande, por todo lo que esta salvación tan grande implica, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor, tu justicia, tu disciplina, tu verdad, Señor, tu corrección, Padre, por todas las cosas que tú eres, Señor, para con cada uno de nosotros y que son para nuestro bien, para nuestra bendición, para llevarnos, Señor, a una vida cada día más abundante en ti, Padre. También te pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por todas las personas que el día de hoy estén enfermas, no importa cuál enfermedad sea, Señor. Padre, extiende tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, envía tu palabra, Señor, y sánalos, mi Dios Todopoderoso, y que eso sirva de testimonio, Señor, para acercarlos cada día más a ti, Padre. Y si alguno, Señor, ya está en el tiempo de partir para ir contigo, Señor, que sea salvo, Padre, que tu Espíritu Santo le redarguya, Señor, lo convenza, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, y se vuelva a ti de todo corazón y sea salvo, Padre. También, Señor, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros nos sane, restaure, liberte, afirme, fortalezca, nos revele de tu palabra, produzca, Señor, en nosotros hambre y sed de ti. Como dice tu palabra, Señor, como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Padre, que ese versículo, que ese pasaje, Señor, se haga vida en el corazón de cada uno de nosotros, Padre, para que te busquemos cada día más, Señor, y para que cada día más nos gocemos en ti, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también te pedimos, Señor, por todos aquellos de los nuestros que de alguna manera todavía no se han acercado a ti o se han alejado de ti, Señor, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de ellos, volviéndolos a ti, Señor, acercándolos a ti, y que sean perfeccionados y afirmados en ti juntamente con nosotros, Señor, preparándonos para tu pronta venida, para ser esa novia santa, limpia, sin mancha y sin arruga que tú estás preparando, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el bendito y maravilloso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga abundantemente. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche, y mientras tanto les envío un abrazo a cada uno de ustedes y mi agradecimiento por conectarse a esta transmisión. Bendiciones, que tengan una linda noche.